dar esta semana una miniserie. Sabemos que las series que originalmente damos dentro de la iglesia conllevan de 4 a 6 semanas. ¿Y cuántos fueron bendecidos con la serie Rompiendo Límites? Amén. Híjole, yo creo que literalmente le voy a confesar algo. El Señor nos cambió toda la jugada de esta serie. Les voy a contar un poquito del contexto de cómo inicia esta serie. Rompiendo Límites tenía como fin romper con la apatía, romper con la depresión, romper con la tibieza, romper con muchas cosas. Era hablar algo del rompimiento personal de las personas. Y cuando empezamos hablando el primer jueves acerca de rompiendo límites, y el domingo siguiente hablamos de pecados que nos limitan. Amén. ¿Qué pecados tenemos que dejar? ¿Y cuántos recuerdan esa enseñanza de los pecados que nos están limitando y que nos roban un rompimiento en nuestras vidas? Pero desde ese momento el Señor empezó a hablarnos otras cosas y empezó a decirnos: vamos a hablar del pecado, vamos a hablar de la santidad, vamos a hablar de confesiones. Y yo creo que es un tiempo donde el Señor nos ha bendecido, amén, pero también donde el Señor ha expuesto nuestro corazón para que haya un rompimiento verdadero, amén. El domingo voy a enseñarte algo que tiene que está conectado con esta enseñanza. Amén. Ya no vamos a hablar del pecado, ya no se va a incomodar en la prédica, ya no se va a estar en silencio, ya no va a pensar que es por usted que lo están diciendo, pero va a estar conectado por la serie que acabamos de terminar. Y hoy quiero darte una miniserie llamado, repite conmigo, Somos Escogidos. Dile al lado, tú eres un escogido. Y esta serie inicia, Dios pone en mi corazón hablar de esta serie, Somos Escogidos, porque usted no se imagina el sinfín de mensajes o el sinfín de preguntas que diariamente recibo al preguntarme cuál es mi llamado, cuál es mi propósito, para qué nací y qué tengo que hacer. Y literalmente es como yo estoy ahí caminando y se me para alguien y me dice: dime mi llamado. Y yo me quedo, pues yo no sé tu llamado. Te puedo dirigir para que puedas descubrir tu llamado, pero realmente yo no te puedo decir cuál es tu llamado. Y esta serie o esta enseñanza tiene que ver con esas preguntas que originalmente nos hacemos, como ¿qué es un llamado? ¿Quiénes somos llamados? ¿Para qué es el llamado? ¿Cuál es mi llamado? Amén. Y yo creo que un llamado tiene que ver con el hecho que Dios nos ha apartado con un propósito. Esa es una respuesta tan sencilla. ¿Qué es un llamado? Un llamado tiene que ver con el hecho de ser apartado por Dios para un propósito. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, algo que tenemos que aprender en esta noche es lo siguiente: cuando tienes un llamado, ¿por qué es importante conocer el llamado? Todos tenemos que descubrir nuestro llamado. Diga de lado, tú no me puedes decir cuál es tu llamado. Dile, tu mentor no puede decirte cuál es tu llamado. Dile, pero puede aconsejarte, instruirte para que descubras tu llamado. ¿Cuántos me dicen amén? Literalmente me hicieron una pregunta que yo me quedé, no sé, me dijeron: quiero que me digas qué Dios te dijo de mi llamado, y quiero que me lo digas ahorita. Y yo, no lo sé. De verdad, no es mala onda, pero no lo sé. Pero sí puedo enseñarte, puedo aconsejarte, puedo instruirte para que tú descubras
tu llamado. Es responsabilidad de cada uno de nosotros descubrir la razón de nuestro ser. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿por qué es importante que la iglesia sepa o descubra su llamado? ¿Por qué? Cuando tienes un llamado, haces lo que haces porque estás obedeciendo el propósito de Dios. Si nosotros conocemos cuál es nuestro llamado, vas a saber que lo que hoy estás haciendo es porque estás obedeciendo el propósito de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Vuelvo a repetir, te puedo instruir, mas no te puedo decir. Es usted donde Dios va a poner en su corazón un sentir para hacer lo que haces. Entonces, cuando entendemos el llamado que tenemos en nuestra vida, sabemos que lo que hacemos no es algo a la ligera, sino es el camino para descubrir mi llamado. Por eso, algo tan sencillo: si tú quieres descubrir tu llamado y descubrir tu propósito, empieza por una función. Empieza por una profesión. El llamado y el propósito no se revela únicamente en sueños. No se revela únicamente con una voz grave que dice: eres mi hijo amado, y al fondo se escucha un eco y que dices: serás un profeta, serás tal persona. No, la función y la profesión nos encamina a descubrir cuál es el llamado y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces quiero entrar en este día a una enseñanza acerca de Jeremías, y quiero que hoy aprendamos y que Dios revele a nuestros corazones acerca de nuestro llamado y acerca de nuestro propósito. ¿Por qué no repites conmigo en este día? Hoy es un nuevo día para ser bendecido y recibir su palabra. Repite con fe conmigo: hoy es el día que el Señor ha hecho para mí. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Y quiero que vayamos a Jeremías capítulo 1, el versículo 1. Dice lo siguiente: la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Josí, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Versículo 17. Tú pues
ciñe tus lomos, levántate, háblales todo en cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Quiero enseñarte lo siguiente, y vamos a entrar en la historia de Jeremías y vamos a ir analizando y estudiando cada capítulo y cada palabra que Dios le dio a Jeremías. Número uno, pero antes tenemos que saber dos cosas. Nosotros podemos arruinar el plan de Dios o el llamado de Dios en nuestras vidas. Número uno, por ignorar nuestro llamado, y número dos, por no superar nuestros límites. Es importante saber cuál es nuestro llamado. Es importante saber para qué fuimos llamados, para qué fuimos escogidos, para qué fuimos apartados. Porque de otra manera, si tú no sabes cuál es tu llamado, cuál es el propósito de Dios en tu vida, cuál es la razón de ser, puedes arruinar el llamado que Dios tiene para ti. Número dos, y yo sé que tal vez no tiene sentido, pero durante la enseñanza cada palabra que te voy a mencionar o este punto va a tomar un sentido en tu vida. El no superar nuestros límites personales puede que arruinen el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Punto importante que tenemos que saber. Dígale al lado, tú no decides cuál es tu llamado, solo lo descubres. Algo que tenemos que saber: usted no decide cuál es el llamado que Dios tiene para usted. No es de escoger, es de descubrir. Porque si vamos a escoger, a mí me hubiese gustado ser futbolista. Amén. Usted no piense que yo un día dije, voy a ser un pastor o voy a predicar la palabra de Dios. Si usted me pregunta, ¿qué me hubiese gustado ser a mí? Un futbolista. Y ya luego como que la hubiese compuesto, dice, un futbolista para predicarle, para llegarle a esa gente y pueda conocer a Jesús. Ah, se escucha fresón, ¿verdad? Ese era mi sueño tal vez. Si tal vez me hubiesen dado a escoger cuál es ese mi llamado, créanme que la última profesión o la última función que hubiese escogido sería predicar su palabra. Es más, le digo algo, me gusta más coordinar un servicio que predicar en un servicio. Usted no sabe estos 2 domingos que no prediqué, cómo lo disfruté. Me sentía que estaban así, checando luces, audio. Lo disfruté tanto. Pero sé que eso no es mi llamado. Es parte de mi llamado. Amén. Pero si vamos a gustos, a ver, seamos sinceros. ¿A cuántos así como que al principio no les gustaba lo que el Señor le mandó a hacer? Yo creo que la gran mayoría. Digo, no tiene que ser siempre así, pues que en tu corazón haya nacido una pasión de repente y gloria a Dios. Pero en mi caso no es así. Entonces nosotros no decidimos cuál es nuestro llamado, descubrimos nuestro llamado. Jeremías capítulo 1 versículo 15. Jeremías capítulo 1, el versículo 15 dice, 5, Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di
por profeta a las naciones. Primer cosa que tenemos que saber para descubrir nuestro llamado: Dios te conoce antes de ser formado. Voy a repetir una vez más. Dios te conoció perfectamente antes de que fueras formado. Dios te diseñó. Él sabe todo de ti. Es más, tu personalidad o tu forma de ser tiene que ver con tu llamado. Tu físico tiene que ver con tu llamado. Lo primero que tenemos que saber para poder descubrir nuestro llamado y nuestro propósito es que Dios te conoce. Es que Dios te formó. Las virtudes y también los defectos, la personalidad, el carácter, la forma de ser, tu color de piel, tu tamaño, tu estilo tiene que ver con tu llamado. ¿Cuántos me dicen amén? Día al lado, no es casualidad que Dios me haya hecho tan hermoso. Dile, tiene que ver con mi llamado. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? Amén. ¿Por qué no oramos en esta noche? Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros en este día. Te pido, Señor, que la palabra que hoy es hablada sea una palabra que no regrese vacía. Señor, te damos a ti en este día toda la gloria, toda la honra por lo que tú harás en esta noche, Señor. Te pido que pongas en mi vida de tu gracia y de tu favor para poder compartir este mensaje. Te doy toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Número 2, Jeremías 1:5. Antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que naciese, te santifiqué. Lo segundo que tenemos que saber de nuestro llamado, para descubrir nuestro llamado, es que Dios nos apartó. Jesús nos ha apartado para una misión única, para una misión especial. Hoy en día, dentro de la iglesia, existen tantas personas que están frustradas, que están enojadas, que no sienten que encajen en un lugar, porque no han descubierto su llamado y su propósito, porque no han descubierto su razón de ser. Si tú quieres descubrir cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida, los principios que hoy te estoy mencionando tienen que ser revelados a tu vida. Dios te conoce. Número 1, Dios te formó. Eres especial para Él. Número 2, Dios te apartó. Entonces, puedo resumir estos 2 puntos con lo siguiente: no escogemos el llamado, aceptamos o rechazamos el llamado de Dios. Amén. Y si tú me preguntas, ¿cuál es mi llamado? Te lo voy a decir. Tu llamado es conocer a Dios y que otros conozcan a Dios a través de ti. Ese es el plan de Dios para todos. Ahora, lo que tenemos que descubrir es cómo Dios lo va a hacer. Pero el plan de Dios para todos es que tú lo conozcas y que a través de ti otros conozcan a Dios. Lo que tenemos que descubrir tienen que ser los medios, la función, la asignación en cómo lo vas a hacer. Pero ¿sabes algo? Tienes que empezar con una asignación.
tienes que empezar haciendo algo. ¿Por qué, iglesia? Mientras tú vas siendo fiel a las asignaciones que Dios pone en tu vida para bendecir a otro, empiezas a descubrir el llamado de Dios para tu vida. Mientras usted va siendo fiel a donde Dios le puso, a la asignación que Dios le puso, irás descubriendo cuál es el llamado y cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Usted no piense que yo entrando a la iglesia el primer día me dijeron todo lo que iba a hacer. Lo fui descubriendo conforme a las asignaciones que fui haciendo dentro de la iglesia. Hoy te puedo decir que tengo mi llamado y tengo mi propósito descubierto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Empezar a caminar en él, poder cumplirlo. Pero mientras usted va siendo fiel a las asignaciones, amén, que Dios tiene para usted, empiezas a descubrir cuál es el llamado y cuál es el propósito de Dios para tu vida. Si usted en este momento, por poner un ejemplo, si usted en este momento es la persona que limpia la iglesia, quiero decirte algo: no estás siendo explotado y no estás siendo mal usado. Estás siendo fiel en la asignación que en ese momento Dios me puso. Pero de usted depende si toda la vida va a limpiar la iglesia. ¿Quién es el que toda la vida va a limpiar la iglesia? El que en ese momento no es fiel a la asignación. Mientras tú no seas fiel donde Dios hoy te puso, nunca podrás descubrir el llamado de Dios para tu vida. No sé si me estoy explicando. Ahora, si usted no está en ninguna asignación, yo le digo por profeta a las naciones. Di al lado: Dios te dio por profeta a las naciones. ¿Y sabes qué significa esto? En otras palabras diría así: antes de que te formase te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di profesión y te di territorio. Dios te dio una profesión, Dios te dio un don, Dios te dio un talento, pero también te dio un territorio donde usted lo pueda ejercer. Entonces, podemos resumir Jeremías capítulo 5 de la siguiente manera: Dios, si lo pueden poner, Dios me conoció desde antes. Él me apartó para bendecir a las personas. ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? Dios me conoce desde antes. Él me apartó, me dio una profesión, me dio una asignación, me dio un territorio para poder bendecir a otros. ¿Sabes algo, iglesia? Ese llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones nos hace únicos y especiales. Muchos hoy en día quieren descubrir cuál es el llamado, quieren descubrir cuál es el propósito. Muchos hoy en día quieren que ya Dios le diga: serás un pastor, serás un gran predicador o un gran político. ¿Cuántos quieren descubrir su llamado? Te hago una pregunta en este día: ¿qué es lo que Dios
ahorita está poniendo en tu mano. ¿Qué don tienes? ¿Qué profesión tienes? Porque sabes algo, iglesia, tu llamado no comienza en 10 años. Comienza cuando hoy ejerces la profesión que está en tus manos. Tú puedes empezar hoy tu llamado. Tu llamado no inicia en 10 años. Inicia hoy, cuando empiezas a ejercer la profesión que Dios te dio en tu mano. Yo no soy un pastor, ni tengo el nombramiento de ser un pastor, pero no porque no tenga el nombramiento no voy a ejercer el llamado que Dios ya puso en mi vida. Si en este momento, y poner por un ejemplo, estás lavando baños, es parte de tu llamado y tu propósito. Estás empezando a caminar en él. Si en este momento solamente estoy tocando la batería, estás en tu llamado y tu propósito. Si en este momento solamente estoy en la puerta parado dando la bienvenida, estás en tu propósito. Si en este momento estoy dando clase a los niños, estás en tu llamado. Pensamos que llamado tiene que ver con una orden, cuando llamado tiene que ver con una profesión. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero que te voltees con algo y dile: tu llamado no comienza en 10 años. Dile: comienza hoy, cuando ejerces la profesión que está en tus manos. Entonces, ¿qué puede arruinar nuestro llamado? Número 1, ignorar nuestro llamado. Número 2, límites que no estamos dispuestos a superar. Jeremías capítulo 1, versículo 1. Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron ¿en dónde? ¿En dónde? Quiero que hablar conmigo. ¿En dónde estuvieron? En tierra de Benjamín. Contexto: Anatop es la ciudad donde habitaba, o donde el sacerdote Abiatar fue exiliado por traicionar a Salomón e inicios de su reinado. ¿Qué tenemos que hacer para poder empezar a caminar en nuestro llamado? Superar nuestros límites, superar nuestro pasado. Entonces, Anatop es la ciudad de donde es Abiatar, el sacerdote que fue exiliado por traicionar a Salomón en el inicio de su reinado. Jeremías era descendiente de Abiatar, que tenía la marca de ser un traicionero. Entonces, en contexto, Jeremías tuvo que superar su origen de ser un traicionero. El linaje de Jeremías venía de un linaje conocido por una traición ante Salomón. Entonces, lo que tuvo que hacer Jeremías es superar su origen. Por lo tanto, lo resumo de esta manera: tu origen no debe de ser un límite para tu llamado. Una vez más, tu origen no debe de ser un límite para tu llamado. Tú no estás amarrado a tu origen.
Iglesia, estás amarrado a tu llamado. Vuelvo a repetirlo. Usted no está amarrado a su origen, está amarrado a su llamado. Y sabes algo, iglesia, vas a llegar más lejos de tus orígenes. Jeremías, alguien lo puede creer conmigo en este día, Jeremías tuvo que romper con ese linaje de traicioneros. Tuvo que romper con ese pasado. Y sabes algo, muchos hoy en día tienen que romper con ese pasado. Tienen que romper con ese origen. Porque vuelvo a repetírtelo, vas a llegar más allá de tus orígenes. Porque tú no estás amarrado a tus orígenes, estás amarrado a tu llamado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Número 3. Si queremos descubrir nuestro llamado, supera tus malas temporadas. Supera los malos momentos. Supera los momentos de prueba. Supera los momentos de escasez. Supera las malas noticias. Tienes que superar las malas temporadas, porque muchos están atrapados en esas malas temporadas. Dicen, no puedo servir en este momento porque estoy pasando una mala temporada. Te doy un consejo: se sirve con mayor pasión y se sirve con mayor amor estando en una mala temporada. Repite conmigo: no tengo miedo de las malas noticias. No tengo miedo de los riesgos. Repite conmigo y con fe: venga lo que venga, voy a dar fruto en cada temporada. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Jeremías 1:6. Y con esto quiero ir terminando en esta noche. Jeremías 1:6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Si quieres descubrir tu llamado y tu propósito, supera tu inexperiencia y tu incapacidad. Y no sabe cuánto me siento identificado con este punto, porque tenía y tengo la inexperiencia y tampoco sé hablar, y la incapacidad. En otras palabras, Jeremías estaba diciendo: no sé hacerlo, no sé hablar. Versículo 8. Dios le responde a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En otras palabras, Dios le dice a Jeremías: aunque no tengas la experiencia, aunque no tengas la capacidad, tienes la autoridad, porque yo estoy contigo. Te digo algo de parte de Dios: aunque no tengas la experiencia, aunque no tengas la capacidad, Dios te dice: pero tienes la autoridad. Y tienes que creer esta palabra. Tienes que creerte tu llamado y tu propósito. Tienes que creerte lo que Dios te ha dicho. Tienes que dejar a un lado los complejos. ¿Sabe algo? A inicios de mi ministerio tenía muchos complejos.
por mi origen tal vez. Yo siempre he dicho, cuando vienes a la Ciudad de México te dicen, eres el provinciano, ¿no? Y digo, y mi acento se nota de aquí a Monterrey. Platico con una persona 5 minutos y me dice, ¿de dónde eres? Yo digo, tanto se me nota el acento. Y tal vez eso me creaba un conflicto. Supera los complejos. Supera las incapacidades. Jeremías dijo, soy un niño, no sé hablar, no tengo la experiencia, no tengo la capacidad. Pero Dios le dijo, no temas, Jeremías, porque yo estoy contigo y he puesto mis palabras en tu boca. Hoy Dios te dice, no importa que no tengas la experiencia, no importa que no tengas la capacidad, yo estoy contigo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Yo creo que todos tenemos incapacidades. Y hay incapacidades que tenemos no porque las escogemos, sino porque simplemente así estamos, así nacimos. Hay incapacidades que hemos tomado por las malas decisiones. Hay incapacidades por el abuso. Pero Dios en esta noche, iglesia, quiere extender su mano sobre tu vida, tocar tu boca y poner sus palabras en tu boca. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Hoy el Espíritu Santo, iglesia, quiere sanar tus incapacidades, quiere sanar tus complejos, quiere sanar esa mentalidad de sentirte inferior o sentirte menos. Quiero que te voltees con David y dile, no digas que eres un niño y que eres incapaz. Jeremías 1:11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Si quieres descubrir tu llamado, supera cómo ves a Dios. El almendro es un árbol que florece temprano, antes que otros árboles. Da flores en enero y aproximadamente entre marzo y abril está dando un fruto. La gente observa el almendro para el inicio de una temporada. Creen que en un momento como el almendro puedes dar una cosecha antes de tiempo. Jeremías le dijo, yo veo un almendro, simbolizando, veo flores. ¿Sabes algo? Tú puedes dar una cosecha antes de tiempo. Vuelvo a lo mismo. A veces pensamos que estaremos tan plenos cuando descubramos nuestra razón de ser. Pero en este momento tú puedes florecer. En este momento tú puedes dar una cosecha. Pensamos que por nuestros errores Dios nos dio un plan B.
Pensamos que Dios por nuestros errores nos dio una vida alterna. Pero quiero decirte algo. Dios no te ha dado ni un plan B ni una vida alterna. ¿Sabes por qué? Porque tu llamado es específico, individual e irrevocable. Tu llamado es específico, es individual e irrevocable. Jeremías 1:17. Termino con esto. Dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. En la antigüedad se usaban vestiduras largas. Y cuando Dios le dice a Jeremías: ciñe tus lomos, significaba que Jeremías se tenía que levantar sus vestiduras largas, amarrárselas para poder correr. Hoy Dios te dice: ciñe tus lomos, levántate una vez más y vuelve a correr, y vuelve a creer, y vuelve a servir, y vuelve a buscar tu llamado, y vuelve a buscar tu propósito. Muchos se han quedado con el lomo en el suelo, pero Dios le dice a Jeremías: ciñe tus lomos, levanta tus vestiduras, amárratelas bien, para que puedas correr, para que puedas buscar, para que te puedas levantar. Yo no sé si hay alguien en esta noche que quiera ceñir sus lomos para correr, para avanzar, para volver a creer en el llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien lo cree conmigo en esta noche? Quiero que esto se quede grabado en tu corazón. Hay algo en ti que Dios quiere revelar y usar y bendecir. Dios no solo te ha llamado, Él también te ha escogido. Eres alguien escogido. Y si estás en este día, es porque Dios te ha escogido. Si hoy estás en una asignación, no te hartes de la asignación, porque no te puso el hombre. Dios te escogió en esa asignación. Y en esta noche, con sus ojos cerrados, si usted me dice: no he ceñido mis lomos, no he levantado mis vestiduras, pero hoy quiero levantarlas. No quiero esperar 10 años para cumplir mi propósito, para cumplir mi llamado. Quiero empezar hoy a cumplirlo con la profesión, con lo que Dios hoy ha puesto en mis manos. Ponte de pie a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Repite conmigo en esta noche: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy sé que mi llamado no comienza en años. Repite conmigo: mi llamado
comienza hoy. Cuando yo empiezo a ejercer la profesión que está en mis manos. Dile: Señor, no quiero ignorar mi llamado. Hoy en este día quito los límites que he puesto, que no he superado. Hoy supero mis malas temporadas. Hoy sé que Dios me da la autoridad y está conmigo a pesar de la inexperiencia e incapacidad. Señor, quiero verte de una manera diferente. Hoy en esta noche ciño mis lomos para levantarme, para creer, para correr, para avanzar. Y hoy sé que no solo soy amado, sino también soy escogido. Repite conmigo: soy escogido. Soy escogido. Levanta tus manos en alto en este día. Dile: soy escogido en este día. Y Dios en este día empieza a hacer un compromiso delante de Dios para empezar a ejercer lo que hoy tienes en tus manos, la profesión, lo que Dios te ha dado. Si eres una persona que ha estado en una profesión, en una asignación, y te has quejado, te has cansado, hoy dile: Señor, no quiero hacerlo de mala voluntad, no quiero hacerlo de mala gana. Y dile en este día: así es, Jesús. Tu amor me traiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Dile: Señor, quiero ese llamado. No digas soy joven. No digas no puedo. No digas soy inexperto. Sé fiel en el lugar donde Dios te puso. Levanta tus manos y dígale: así es, Jesús. Te adoramos. Jesús, en este día, y oro para que esta palabra no regrese vacía. Oro para que esta palabra traiga cambios y transformación. Oro para que esta palabra accione y active a la iglesia, porque somos llamados y somos escogidos. Vamos, sígale por un momento. Que tu amor me atraiga. Así es, Jesús. Al lugar donde tú estás. Quiero más. Dile: quiero más. Señor, en la cruz hoy me rindo. Así es. Seguiré. Dile: seguiré tu llamado.